En la última clase nos quedamos aquí, digamos, en el fracaso de las células T con receptores quiméricos contra tumores sólidos en su primera generación. Y básicamente atribuíamos este fracaso fundamentalmente a que si las células no podían llegar al tumor y no son estimuladas por el antígeno tumoral, pues entonces no van a tener estimulación, entonces no van a, la mayoría de ellas pues van a morir, ¿no? Y entonces hay que cambiar este estado de cosas, ¿no? Hay que mejorarlo. Y bueno, esto fue una cosa que fue un jarro de agua fría, ¿no? Porque tras los éxitos espectaculares que se habían conseguido en leucemias, pues en tumores sólidos se esperaba que las cosas fueran mejor y no funcionaba muy bien. Cuando se pusieron a analizar el fracaso, pues se dieron cuenta de que estos tumores sólidos posiblemente eran inaccesibles a estas células de CAR, a menos que, digamos, estas células las ayudáramos de algunas maneras, por ejemplo, incorporándoles enzimas para que pudieran degradar la matriz que rodeaba el tumor, dotándoles de algún quimiorreceptor que les atrajera, aportándoles, digamos, receptores nuevos que fueran capaces de convertir las señales inhibidoras del tumor en señales estimuladoras para estas células T. Bueno, vamos a ver precisamente eso, ¿no? Cómo varias de estas cosas pues se han intentado. Una de las cosas que es más sencillas es, por ejemplo, hacer lo que se llama la administración local intratumoral. Esto, por ejemplo, hay tumores en los que los tumores sólidos se pueden visualizar mediante técnicas de radiología o imagen, ¿no?, radiológica, y entonces podemos, de una manera intervencionista, podemos introducir, ver dónde está la metástasis y pinchar dentro de la metástasis e introducir las células en el interior del tumor, ¿no? Esto, por ejemplo, se hace en tumores hepáticos, en los que las metástasis se diferencian muy bien del resto del tejido, y también en glioblastoma, donde se puede diferenciar los tumores del tejido nervioso normal. El problema es que los tumores sólidos suelen estar rodeados de un estroma tumoral que contiene matriz extracelular, fibroblastos, células estrelladas que son derivadas de células estirpe macrofágica, células inmunes, células endoteliales y, bueno, realmente lo que ocurre en estos tumores es que al final el tumor expresa genes que crean a su alrededor un entorno que va a favorecer, por ejemplo, la angiogénesis, va a inhibir la entrada de linfocitos T, va a ser incluso de inducir la muerte de los linfocitos efectores y incluso puede atraer una especie de digamos, como de guardaespaldas, ¿no?, de células que lo rodean. Por ejemplo, puede atraer los tumores, pueden atraer células T reguladoras o células mieloides supresoras, y en cierto modo lo que van a hacer es como una barrera de guardaespaldas que van a, digamos, a dificultar la acción antitumoral de los linfocitos T. Entre las cosas que se han pensado para facilitar la infiltración T, pues hay cosas como, por ejemplo, el transgenizar con los genes de enzimas como la colagenasa y la heparanasa, para que puedan entrar de esta manera los linfocitos T, puedan atravesar estas barreras. También se ha visto en algunos tumores que células de estas que rodean al tumor, los fibroblastos asociados al cáncer, esto sería en el mesotelioma, expresan una proteína que se llama proteína de activación del fibroblasto, y lo que se ha hecho es producir receptores quiméricos contra esta proteína, de modo que los linfocitos CAR-T específicos contra esta proteína destruirían a estas células, digamos,
estas células guardaespaldas del tumor. Claro, muchas veces el problema además es que administramos la manera de administrar muchas veces, pues por ejemplo la quimioterapia o de administrar las terapias con células CAR, pues es que se administran de manera intravenosa, ¿no? Porque esto nos permite pues irlas inyectando poco a poco en grandes cantidades, pero esto lo que se ha visto muchas veces, de todo lo que introducimos en la sangre, muy poco llega al tumor inicialmente. Una gran parte queda retenida, por ejemplo, en redes capilares en los pulmones, luego muchas quedan retenidas en el hígado, otras quedan retenidas incluso en el bazo. Ahora os planteo en relación con esto que os he dicho. Pensar que la pregunta tiene que ver con esta afirmación que acabamos de hacer. ¿Qué pensáis que pasará? Contestarme en el chat. Con las cifras de linfocitos en una persona, imaginaos que justo antes de subir a la bicicleta le sacamos sangre y vamos a hacer un estudio de cifras de linfocitos. Esta persona se pone muy deportista, se pone ahí a pedalear a tope durante media hora, una hora y le volvemos a sacar sangre. ¿Qué pensáis que habrá ocurrido con sus cifras de linfocitos? ¿Se mantendrán iguales? ¿Habrán disminuido? ¿Habrán aumentado? Os voy a hacer un sondeo para que me deis vuestras opiniones. La opinión, vamos a poner la opción múltiple. La primera opción sería las cifras de linfocitos suben. La segunda, que igual. La tercera, bueno, he puesto, había escrito igual, pero un poco mal. Igual. Vale. Y la tercera, que bajan. ¿Qué pensáis que sería? Vamos a iniciarlo. Venga, responderme. Creo que hay distintas opiniones. Hay distintas opiniones. Y ahora en el chat justificaréis un poco que bajan, que suben, qué tal. Vale. O que se mantienen igual. Bueno, veo que de los que estáis habéis respondido 2 tercios. Hay un tercio que no responden, que no sabemos si es que son tímidos o es que se enchufaron a la esta y luego han encontrado algo más entretenido. Tenemos 6 sin mojarse. Venga, decididos. Venga, veo que sí que estáis. Venga, 5, solo nos faltan 5. Venga, ánimo, 4. ¿Falta alguno más? 3, estáis, o sea que estáis ahí. Vale, muy bien. Bueno, parece que hay 3 que no contestan, que están un poquito indecisos o distantes. Bueno, os voy a mostrar las respuestas. La mayoría habéis pensado que bajarían las cifras. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que bajarían? Ponedmelo en el chat, anda. ¿Alguno de los que han contestado que creen que van a bajar? Que me pongan en el chat por qué cree que bajarían las cifras de linfocitos en sangre. ¿No me aportáis ninguna justificación? Y va más sangre. Bueno, esa es una teoría, Sergio, muy bien. Pero, ¿qué más puede ocurrir? Pensar no solo que va más sangre. ¿Qué pensáis que ocurrirá con el flujo en los pulmones? ¿Qué ocurrirá con la circulación? Si uno se pone a hacer ejercicio de una manera muy intensa, el corazón se pondrá a latir con mucha más frecuencia, la presión aumentará, el flujo aumentará y eso va a hacer que redes capilares donde en reposo la circulación, digamos, es muy floja, pues de pronto aumenta la tensión y el flujo es mucho más fuerte. Podéis contestar los que piensan que subirían. ¿Por qué subirían? ¿Qué pensáis que subirían las cifras de linfocitos? Venga, ¿no os anima nadie? Joder, es que los viernes ya estáis un poco agotados los viernes. Pues realmente lo que ocurre, esto está hecho experimentalmente, lo que ocurre es que aumentan y aumentan bastante, aumentan a lo mejor las cifras en un 20, un 30%. Y es más, y eso tiene que ver
con que precisamente en esa microcoagulación pulmonar, al empezar a fluir la sangre mucho más, las células que están ahí retenidas en los capilares en los pulmones son arrastradas. Entonces, al ser arrastradas, las podemos extraer al pinchar en el brazo. Y eso se ha visto que ocurre en humanos. En otras especies es todavía más fácil la diferencia, porque en otras especies lo que ocurre, por ejemplo, en los caballos, el bazo actúa como un reservorio de sangre, ¿no? Y entonces cuando un caballo, por ejemplo, se pone a galopar, el bazo se le contrae y entonces suelta muchas células, también hematíes, sobre todo para correr lo que interesa más son los hematíes, más que los linfocitos. Pero bueno, entonces, una manera a lo mejor de que si le inyectamos células CAR a una persona y queremos que circulen, que no se queden ahí paradas en el hígado, en la microcirculación de los pulmones, pues una cosa sería inyectárselas, poner a la persona en una cinta de estas, hacer por lo menos una prueba de estrés, ¿no? Y de esa manera conseguiríamos que que estas células circulasen. Bien, voy a retirar esto. Y bueno, pero bueno, eso es anecdótico. Realmente lo que nos importa sería que llegue el tumor. Entonces, opciones. Lo más sencillo, lo que hemos dicho, la administración in situ. Esto se puede asistir, puede ayudar a un radiólogo y entonces pues se puede hacer esto. O habría que buscar otros trucos, ¿no? Habría que buscar otras maneras de hacer que las células vayan al tumor. El otro día, un poco en broma, os decía que hablábamos de CAR therapy y esto es lo que sale si uno pone en Google, pone track, ¿no? Pues le sale esto, es un camión grande, ¿no? Un camión de estos de gran tonelaje, ¿no? Y que realmente es un acrónimo de células T redirigidas por, digamos, citotoxicidad mediada por citoquinas, ¿no? Y lo que hacen estas células TRAC, lo que se les ha introducido es un gen que normalmente no expresan los linfocitos T, que lo expresan las células dendríticas y los macrófagos de tipo 1, y que es el gen de la interleucina 12. Y es un gen que induce una fuerte respuesta a TH1. De esta manera, gracias a la expresión de esta proteína, es uno de los mecanismos principales por los cuales las células dendríticas o los macrófagos con diferenciación tipo 1 pues promueven las respuestas de linfocitos de helper 1, que son respuestas muy proinflamatorias. Ahí los linfocitos TH1 producen interferón gamma. Ese interferón gamma hace que las células del tejido expresen muchas más moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Y bueno, y esto va a provocar una respuesta mucho más intensa, tanto de linfocitos T, helper, citotóxicos, células NK. Esto, el gran problema que puede tener, de hecho, la interleucina 12 cuando se descubrió, se consideraba que era inicialmente su primera función que se descubrió, era que estimulaba la actividad de las células NK. Luego se vio también que estimulaba también mucho a las células helper para diferenciarlas hacia helper 1. Es decir, la interleucina 12 es una citoquina fuertemente proinflamatoria, lo vimos en el tema anterior, en el tema 16 vimos que los inhibidores de la interleucina 12 eran una manera de, digamos, de inmunosuprimir o de dar una terapia antiinflamatoria. Pues aquí sería lo contrario, aquí sería hacer unas células que son capaces de producir mediadores proinflamatorios, ¿vale? Otra estrategia interesante en este sentido es que a veces los tumores producen algunas citoquinas antiinflamatorias, por ejemplo, como la interleucina 4. Sabéis que esta interleucina favorece una respuesta todo lo contrario de la TH1, una respuesta TH2, en la cual pues no es adecuada, digamos, para producir respuestas contra patógenos intracelulares o contra tumores. Entonces, se ha visto que se ha descrito en varios tipos de tumores que es frecuente que produzcan interleucina 4 para inhibir respuestas inmunes.
Otros se ha visto, por ejemplo, que atraen a células T reguladoras. Estas células T reguladoras pues, producen, por ejemplo, interleucina 10, ¿no? Entonces, aquí la idea sería, conociendo qué citocinas produce inmunosupresoras, produce el tumor, sería crear, transgenizar a las células TCAR con unos receptores que tuvieran, digamos, unieran la parte extracelular, uniera la citocina inmunosupresora, pero su parte intracelular, en lugar de inmunosuprimir, inmunoestimulara. Y esto, por ejemplo, se ha hecho experimentalmente haciendo unas células que tienen un receptor de citoquina quimérico que es capaz de transformar las señales inhibidoras como las de interleucina 4 en señales, digamos, inmunoestimuladoras, como la produciría el receptor de la interleucina 7. Y de esta manera, pues, podemos conseguir que esas señales que el tumor produce para inhibir la respuesta contra él, pues sirvan para estimular la respuesta contra él, ¿no? Bien, con lo cual esto ya lo tendríamos claro. Más cosas que podemos hacer. Bueno, sabemos que un mecanismo importante para direccionar las células T son los quimiorreceptores. Y también sabemos que hay tumores que producen quimioquinas normalmente con el resultado de que atraen células antiinflamatorias. Atraen células T reguladoras, atraen células, por ejemplo, MDSCs, supresoras mieloides. Entonces, si en esta situación, por ejemplo, sabemos que un melanoma, por ejemplo, está produciendo estas quimioquinas, la CXCL1 y la CXCL8, y que estas células, estas quimioquinas, atraen células que tengan el receptor CXCR2, pues si a nuestros CAR le extragenizamos con el CXCR2, pues sabemos que, digamos, la propia metástasis tumoral va a atraer a las células que van a asesinar a las células del tumor. Esto, bueno, posiblemente yo creo que esta va a ser una estrategia muy interesante para poder dirigir a las células específicas de antígenos del tumor, hacerlas llegar a donde están las células tumorales. Hay otras pruebas, por ejemplo, con otros tumores que se ha visto que producen CCL2, que sería una quimioquina de la otra familia, y que en este caso atrae a las células que expresan el quimioreceptor CCR2. Y bueno, también, por ejemplo, se sabe que otros tratamientos antitumorales, como es la radioterapia o la quimioterapia con ciclofosfamida, pues causan la necrosis del tumor. Y eso hace, esa necrosis provoca una reacción en las células estromales que producen CXCL2, una quimioquina, y eso va a atraer a células que tengan el receptor para esa quimioquina, que es el CXCR4. Y entonces eso pues se está estudiando qué quimioquinas producen los tumores en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando son tratados con quimioterapia o radioterapia, y de esa manera intentar aprovechar eso para lograr que nuestras células tengan los quimiorreceptores que las van a llevar al tumor. Bien. Más problemillas que pueden tener estas terapias. Bueno, recordáis que hemos dicho que los CARs, ¿no? Los receptores de antígeno quiméricos, decíamos que tenían una parte, o sea, que eran una cadena, en principio, o sea, una proteína en principio monocatenaria, que tenía una parte intracelular que era, bueno, distintas secuencias de transducción del TCR y de moléculas coestimuladoras, pero digamos colocadas en una misma secuencia proteica, y decíamos que tenían un BCR extracelular, pero lo que no os había contado yo es la diferencia. Normalmente en un BCR normal, sabéis que tenemos la cadena pesada y la cadena ligera. La zona de unión al antígeno está formada, digamos, por dos proteínas. La parte variable, la fracción variable, FV de la cadena pesada, y la región variable de la cadena ligera. Sin embargo, en el caso de
de los CAR, lo que se hace es una construcción con estas secuencias, estas dos cadenas, y se incluyen en un mismo gen, en una misma secuencia génica, y se añade también un puente que, digamos, un puente que une estas dos regiones variables del anticuerpo. Con lo cual, al final, el anticuerpo sigue reconociendo lo mismo, pero en lugar de estar formado por dos proteínas que necesitaríamos transgenizar dos genes y regular la expresión de esos dos genes y lograr que todo funcionara bien en los dos genes, pues aquí lo conseguimos en un solo gen. ¿Cuál es el problema? Normalmente estos anticuerpos de partida con los cuales se empiezan a elaborar los CAR son anticuerpos que han sido producidos en modelos experimentales en ratón. Es decir, están hechos a partir de genes murinos y, por tanto, son distintos de los humanos y pueden producir respuestas inmunes por parte de los seres humanos. Entonces, es frecuente, y ya veremos en qué situaciones, es un problema que produzcamos, digamos, por ejemplo, anticuerpos contra los CARs, ¿vale? O incluso respuestas de células T autólogas contra los CARs, ¿no? ¿Entendéis cuál podría ser el problema? Entonces, ¿cómo podríamos evitar este problema? Solo tenéis que aplicar un poco lo que se ha hecho con los anticuerpos monoclonales. A ver, animaros, escribirme algo en el chat. ¿Qué podríamos hacer? Estas secuencias, humanizarlos, igual que con los anticuerpos, eso es. Entonces sería intentar hacerlo o bien con genes humanos o bien sustituir las secuencias marco de estos dominios en inmunoglobulina, sustituirlas por secuencias humanas, digamos hacer que fueran secuencias más humanas y entonces pues producirían menos reacción inmune. Bien. Bueno, tampoco están todos los problemas. Hemos hablado del problema de que las células, digamos, no llegan al tumor y entonces no son eficaces. Pero también puede haber el problema, digamos, el problema contrario, ¿no? Es decir, que no solo que las células CAR no tengan el efecto que nosotros deseamos, sino que, bueno, si funcionan, pues a lo mejor dañan otros tejidos, dañan otras células. Entonces, bueno, ahí sería interesante controlar, tener en cuenta que estas células E con receptores quiméricos hemos dicho que son como unas supercélulas T, porque tienen una capacidad de reconocimiento muy aumentada. Entonces, habría que poderlas controlar, ¿no? Entonces, para evitar estos fallos de seguridad. Luego vamos a ver varias maneras de hacer esos controles negativos. Es decir, en un momento, si nos interesa, podemos parar la acción de las células CAR o incluso eliminarlas. Por otro lado, también puede ser interesante el aumentar su precisión. Esto ya lo vimos cuando hablamos de las células T-CAR contra leucemias, pues que si tus células T eran duales y reconocían en lugar de un antígeno, reconocían dos y que estaban expresados de una manera más restringida en las células tumorales, pues de esa manera aumentábamos, digamos, la precisión de nuestras células asesinas para que solo atacaran a las células tumorales y no atacaran a las células normales, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora algún fallo de seguridad. Tenéis que ir pensando por qué yo he puesto estas imágenes, ¿no? Ahora, mientras hablamos. Bueno, estos se han hecho en cáncer de mama, que son células epiteliales y expresan, en este caso, un antígeno que es el HER2, y el problema es que este antígeno lo expresan no solo las células del cáncer de mama, sino que también lo expresan células epiteliales normales del pulmón. Entonces, cuando se introdujeron 7,9 por 10 elevado a 9 células CAR cells, pues se produjeron problemas de síndrome de liberación de citocinas severa, tormenta de citocinas y muerte de los pacientes. Pensar que en los pacientes con COVID
se mueren por síndrome de citocinas, con inflamación pulmonar, el problema sería parecido. ¿Por qué creéis, escribirme en el chat, por qué creéis que he puesto una imagen del planeta Tierra a la derecha? ¿A alguien se le ocurre? Si no se os ocurre, luego os doy más tiempo, ¿vale? A ver si con otra pista luego acertáis. Os voy a contar, es decir, este fue un caso en el que al introducir una cantidad de células de 7.900 miles de millones, pues estas células mataron al paciente. Entonces, bueno, pues intentaron hacer cosas de otra manera, ¿no? Y en pacientes es en otro tumor, pero con células que reconocen el mismo antígeno. Serían pacientes con sarcomas que expresan también ese antígeno. Entonces, lo que pasa es que eran células de segunda generación, ¿vale? Entonces empezó primero con 10.000 células, luego 1.000.000, luego 100 millones. Y de esta manera consiguieron no matar a los pacientes, pero no consiguieron que hacía. ¿Por qué pensáis que pongo una foto de Egipto al lado? Una imagen de Egipto. ¿Alguien corre? Bueno, era un poco para que nos demos una idea de la cantidad de células que estamos metiendo. Pensar que Egipto tiene una población más o menos de unos 100 millones de habitantes. Era la cifra máxima que se alcanzó de células CAR en este estudio, es decir, estamos metiendo pues toda la población de este país, que ¿no? El Cairo, su capital, es una de las urbes más grandes del mundo. Es decir, es que es una cantidad grande, ¿no? Pero aquí ponía la Tierra porque más o menos esta es la cantidad de seres humanos, ¿eh? Más o menos está por ahí por los 8.000 millones de seres humanos que viven en el planeta Tierra, para que os deis cuenta de la enorme cantidad de células T que estamos introduciendo. Y si esa enorme cantidad de células T son capaces, por ejemplo, de matar células del epitelio pulmonar, pues imaginaos el epitelio pulmonar, pues va a quedar destrozado. Bien, vamos a seguir. Otra manera de evitar, digamos, que los CAR se pasen y nos maten más de la cuenta, pues es, en lugar de transfectar con DNA, que sería una expresión permanente, lo que vamos a hacer es transfectar las células con RNA. Y sabéis que el RNA pues, tiene una vida más corta, se va gastando, ¿no? Se va traduciendo, se va degradando y entonces pues nuestras células transgénicas empezarían expresando ese receptor contra el antígeno tumoral, pero tras unos días, unas semanas, pues dejarían de expresarlo en su membrana. Incluso esas proteínas que hubiéramos formado inicialmente, pues irían reciclando y irían desapareciendo de la membrana. Entonces, esta era una idea un poco, si queréis, pues diciendo, bueno, mira, es como les pongo un receptor CAR, pero digamos con fecha de caducidad, ¿no? Van a estar funcionando unas semanas, van dando células tumorales, pero luego se acaba. La idea era buena. Conseguimos que la expresión del CAR sea transitoria, cuando luego desaparece, pues esas células se quedan sin estimulación antigénica y se mueren. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurre muchas veces. Claro, pues que lo haces una vez y dices, bueno, vale, es seguro, no hemos provocado ningún efecto indeseable en el paciente, pero tampoco hemos curado el tumor. Vamos a ponerle otra dosis, vamos a ponerle otra, una tercera, una cuarta. Entonces, cuando ya a partir de la tercera y la cuarta dosis, lo que se observa es que los pacientes producen IgE contra esas regiones del PCR, ¿no? Esas regiones de cadena sencilla, fracción variable del PCR de ratón. Y entonces el paciente tratado se inmuniza y reacciona contra las células CAR, que son eliminadas rápidamente. Entonces, con lo que sabéis del sistema inmune, ¿os parece esperable este resultado de hacer esto
introducir unas células con una proteína extraña en repetidas sesiones, ¿os parece normal que al final el sistema inmune acabe reconociendo y respondiendo contra eso? ¿Os parece extraño o os parece esperable? Realmente lo que estamos haciendo es como si estuviéramos haciendo un protocolo de vacunación. Estamos introduciendo una proteína extraña, además incorporada a células, y lo estamos haciendo en ocasiones repetidas. Entonces lo normal, en ese caso, es que al final, si no te inmunizas a la primera vez ni a la segunda, pues la tercera te inmunices, y si no a la cuarta o a la quinta, ¿no? Entonces, la verdad que posiblemente quienes se les ocurrió esta idea, pues digamos tenían una buena base bioquímica, pero no desde el punto de vista de la inmunología no se lo habían planteado mucho, porque era algo bastante esperable, ¿no? Que esto fracasara, ¿no? Bueno, más maneras de controlar a las células, controlar de una manera negativa. Bueno, pues hay, por ejemplo, mieloma, que es un cáncer de células plasmáticas que viven, son células B, pero que viven en la médula y que tienen un par de antígenos que expresan bastante y se han intentado tratar con anticuerpos y bueno, pues funcionan, pero estos antígenos, fijaros, por ejemplo, el CD38 nos pesan menos las células de mieloma que las células plasmáticas normales. Es decir, que cuando usas anti-CD38, primero matas a las plasmáticas normales y luego las malignas, ¿vale? También cuando se ha utilizado el CD138, que es otro anticuerpo, pues también ha mostrado efectos tóxicos. Entonces, pues se estaban planteando el hacer células T con receptor quimérico anti-CD138 para este mieloma, y porque el mieloma llega un momento que se hace muy resistente a la quimioterapia y no consigues nada, ¿no? Y empieza ahí a crecer, crece además en los huesos, ¿no? En la médula de los huesos, entonces es tremendo. Y entonces, bueno, dijeron, vamos a hacer células anti-CD138, pero como esto tiene efectos tóxicos, pues vamos a ver si podemos incorporar a las células genes de suicidio y de esa manera las podremos controlar. A ver, cuando os di este PDF y llegasteis a esta diapositiva, os decía que indagarais. ¿Habéis visto algo, habéis indagado algo sobre genes con los que se podría hacer el control de las células CAR-T? ¿Habéis encontrado algo? Y los viernes baja la energía. Genes de caspasa. Muy bien. Hombre, eso además sale luego. Bien, sí, la idea es algo que tú lo puedas estimular y que mate a la célula T, a la célula que tenga ese gen. Como sería, por ejemplo, sabéis que las caspasas son enzimas que se pueden inducir y que inducen el suicidio de las células que los están expresando. Pues una sería, como ha dicho Sergio, pues eso, la caspasa. Hay otras posibilidades. Por ejemplo, sabéis que hay otro que es hay un gen de una enzima, el virus herpes simplex, la timidina quinasa, que bueno, va a hacer que las células que tienen ese gen generen generen bases que cuando nosotros tratemos a esas células con un antiviral, pues va a matar, el antiviral va a matar a esas células que contienen el gen. También podríamos transgenizar las CAR, imaginemos con un antígeno que pudiéramos luego tratar anticuerpo monoclonal, y en este caso sería el anticuerpo, sería la manera de matar a nuestras células CAR. Y otra sería, como ha comentado Sergio, pues el transgenizar con un gen de caspasa. Serían 3 posibilidades que tendréis. Bueno, aquí tenemos un poquito en detalle cómo funcionaría esto. Básicamente lo que haríamos es que en nuestras células
les vamos a introducir esa enzima del virus, de manera que cuando queramos eliminar a nuestras células CAR, le vamos a añadir el antiviral, que es un análogo de base, y que al tener la enzima viral esas células T, lo que van a hacer es incorporar el ganciclovir a su DNA, entonces se va a parar la replicación y estas células se van a morir, ¿vale? Sería una manera de hacer un suicidio inducido, ¿no? Aprovechándonos de un gen viral y de un compuesto antiviral. Y finalmente, pues hay otra vía, un poco de esperanza, y es el combinar en tumores sólidos, el combinar por un lado las terapias con células T, con los quiméricos, combinarlas con los anticuerpos frente a checkpoints, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí os acordáis que fundamentalmente teníamos dos vías de atacar digamos, de estimular la acción de las células T antitumorales. Una era bloquear la inhibición de PD1, que era inducida por sus ligandos PDL1 y PDL2. Esto se ha visto que cuando hacemos eso, lo que ocurre es que las respuestas de células T CD8 se potencian mucho, ¿vale? Y otra cosa que se puede hacer es bloquear la inhibición mediada por CTLA4, que recordad, esto actuaba fundamentalmente, por un lado, lo que se lograba era, se podían lograr dos cosas. Por un lado, bloquear el freno de los linfocitos T, digamos, efectores normales, y por otro lado también podíamos eliminar las células T reguladoras al utilizar este bloqueo. Y de esa manera, pues lo que vamos a inhibir respuestas de células T reguladoras, vamos a estimular respuestas de tipo TGLPER1, que básicamente lo que hacen es producir citocinas proinflamatorias tipo interleucina 2, interferón gamma, TNF-alfa, y esas citoquinas van a ser muy inmunoestimuladoras para las CD8. Es decir, que las tres cosas, ¿no? Por un lado, el tener células CAR, tanto CD4 como CD8, como el bloquear los frenos de esas células TCAR, pues pueden tener un efecto sinérgico en cuanto a aumentar la capacidad de estas células T para destruir el tumor. Bueno, como he dicho, estos bloqueos también antagonizan a las células T reguladoras, con lo cual, digamos, eliminaríamos la supresión de la respuesta. Yo creo que con esto ya hemos llegado al final. Nos sobra... pronto hemos acabado. Bueno, nada, esto era que un artículo que os puse. Si queréis, como nos ha sobrado tiempo, pues si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer. Y si no, también, yo no sé si es vuestra última clase hoy o... ¿Tenéis alguna pregunta? Estoy cansados. Os veo muy cansados esta semana. El examen, pues todavía no lo sabemos. Estamos como tú, María Luisa. David y yo estamos que no... Por ahora no han dicho nada. ¿Vosotros habéis oído algo? ¿Hay algún rumor? ¿O no? No se sabe. ¿Se puede repetir lo de las SCFV? Por supuesto, si queréis. Mirad, pero os lo enseño con la imagen para que lo veáis. A ver, era hace unas cuantas diapositivas para que lo veáis mejor. Mirad, esto sería un anticuerpo, un PCR normal, un anticuerpo, ¿vale? Es decir, fijaros, esta es la zona que se une el antígeno. El antígeno normalmente sería ahora la manita que tengo aquí indicadora, esto sería el antígeno. Es decir, va a ser reconocido por un pedazo de la cadena variable, segmento variable de la cadena pesada, segmento variable de la cadena ligera, ¿vale? Aquí estaría el antígeno. Pues, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí la idea es que en lugar de que sean dos proteínas, lo que vamos a hacer es, pero esto es una simplificación, esto realmente habría aquí toda una estructura tridimensional y tal, pero realmente lo que hacemos es, en una de las cadenas, con un elemento espaciador,
está unida en la misma proteína a la otra cadena. Es decir, que aunque provienen de regiones variables de dos genes distintos, de cadena pesada y de cadena ligera, aquí lo que hacemos es una construcción. Es decir, que no solo el receptor quimérico sería quimérico, porque tiene unas partes que decíamos que son receptores de células T, intracelulares, incluso de receptores coestimuladores, sino que también la parte extracelular, la parte que reconoce el antígeno, realmente también es quimérica, porque está formada con pedazos de, bueno, la proteína está formada con secuencias que están codificadas por dos genes distintos. Lo que pasa es que están, digamos, empalmados el uno con el otro. Hemos introducido un elemento intermedio, un espaciador se llama, y de esa manera todo es la misma proteína. Entonces es mucho más fácil pues de transfectar y de regular, digamos, su expresión que si tuviéramos que conseguir un éxito en la transfección de distintos genes. ¿Vale? Queda repetido, Candela, ¿lo entiendes? No me dice nada, Candela. Bueno, sí lo entiendes. Muy bien. Por eso añadí este dibujo. Parecía que si no era, imaginaos, si os lo tengo que explicar sin dibujo, habría costado bastante. ¿Alguna pregunta más? ¿Empezamos el fin de semana? Si voy a subir, hombre, por supuesto, ya sabéis que yo se lo subo. Y sí, porque he añadido, bueno, habéis visto que aquí realmente es añadido algunas imágenes, alguna explicación, algún detallito, pero yo os lo subo, ningún problema. Y lo que sí que os puedo decir ya, que no os lo dije antes, que ya el lunes, no, el lunes no, que es fiesta, el martes me parece que es la próxima clase que tengáis, empieza ya a dar el tema que os ha enviado, creo que os ha enviado cáncer, me parece, ¿no? Bueno, pues, eso. Entonces, bueno, pues os va... hombre, yo os he dado algunas cosas de cáncer, pero él lo va a hacer con otro enfoque, ¿vale? Él, he ido desde la terapia, él va a ir un poco más desde lo que es la biología del cáncer, ¿no? Y la biología del sistema. ¿Vale? Entonces, pues, ¿preguntas parecidas a las del examen? Bueno, yo creo que sí. Yo a David le veo todos los días y lo hablaremos. Entonces yo creo que esa semana, me parece que el examen, no sé si es jueves o algo así, y esa semana me parece que debemos tener una o dos clases, el lunes, el martes, debemos tener un par de clases por ahí. Entonces a lo mejor lo que podemos hacer es una de esas clases, pues eso, utilizamos alguna aplicación, Socrative o Mentimeter o alguna cosa de estas, para, bueno, trabajar un poquito y discutir preguntas. ¿Os parece bien? Y de esa manera, bueno, entrenáis y luego siempre habrá alguna pregunta del examen que se parezca a algo, que tenga alguna de las opciones sea parecida o se repita, y entonces pues, nos vendrá bien. ¿Vale? Entonces yo sí, es mi idea. Lo que pasa que eso es, me parece que es ya no la semana que viene, sino a la otra. Entonces contad con ello, que yo creo que una clase la dedicaremos a eso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, sí. El examen es de pregunta. Bueno, vamos a ver. Os cuento. O sea, si el examen es presencial, haremos examen de preguntas test y intentaremos introducir preguntas con imágenes. Sin embargo, sabéis que el año pasado tuvimos una experiencia muy negativa con las preguntas en el examen online porque fallaba la aplicación con el tema de las preguntas. Además, por lo que nosotros sabemos, estaba perfectamente bien hecho, siguiendo las normas, y sin embargo las cosas fallaban. Entonces vamos a David, hemos estado hablándolo y David va a hablar con los de servicios informáticos para estar preparados para ver si es que nos dan alguna recomendación, porque nos gustaría poder introducir alguna pregunta con imágenes en el examen. ¿No se puede? Pues entonces serán preguntas directas todo texto, ¿sabéis? Esa es un poco la idea. Y normalmente pues suelen ser exámenes pues a lo mejor 40 o 50 preguntas, ¿vale? Para que
digamos, para que el muestreo sea amplio y la calificación sea fiable, ¿vale? Y todo muy relacionado con las cosas con los materiales que os he ido dando, que hemos ido colgando y explicando en la clase, ¿vale? Pero a lo mejor en alguna pregunta os podemos pedir que penséis un poco, pero va a ser a partir de la información que os hemos transmitido, ¿vale? Pues nada, ahora sí que son menos cuarto, entonces, pues bueno, si no tenéis más preguntas, hacemos esta clase un poquito más corta, porque ya viernes por la tarde, ¿no? Pues supongo que habrá ganas de fin de semana, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Nos despedimos. Bueno, pues entonces, feliz fin de, ¿vale? Voy a parar la grabación y nada. Yo ya nos veo hasta el día de que hagamos la prueba esa del examen, ¿vale? Ahora os va a tocar con David las siguientes clases, ¿vale? Pues nada, feliz fin de. Hasta luego. Adiós.